El pasado 7 de octubre de este año, el grupo terrorista Hamas lanzó más de 3,000 cohetes contra Israel, causando daños materiales y muertes humanas. Israel contestó la agresión de esos bombardeos con bombardeos que ocasionaron más daños materiales y más muertes. Hamas es un grupo extremista, islamista, eso quiere decir que son musulmanes, pertenecen a la religión del Islam, que controlan ese territorio conocido como la Franja de Gaza y que dentro de sus declaraciones de principios dicen que su razón de ser es exterminar a Israel. Al día de hoy, esta guerra, que ya lleva una semana, ha dejado miles de víctimas, donde más del 70% de las víctimas son civiles inocentes de todas las edades, desde bebitos hasta ancianos, mujeres embarazadas, personas con discapacidades, etc. Y esta guerra se suscitó porque desde hace algunos meses ha habido una escalada, ha ido aumentando la violencia en esa zona. Hace algunos meses varias familias fueron expulsadas del barrio de Sheikh Jarrah, y estas familias palestinas fueron expulsadas de ese barrio de Sheikh Jarrah. Y además el bloqueo que Israel, la nación de Israel, tiene desde el año 2007 en ese territorio de la Franja de Gaza, ha dejado sin alimentos, sin agua, sin electricidad a los palestinos. Estamos viviendo una crisis humanitaria y además de eso, a principios de octubre el grupo Hamas llevó a cabo manifestaciones contra ese bloqueo que tiene allí Israel. Y además la nación de Irán intervino alentando a las manifestaciones en contra de Israel y dando apoyo económico y militar. Y eso probablemente incentivó y animó más al grupo terrorista a hacer estos bombardeos y desatar la guerra que tenemos el día de hoy. Aunque en realidad este conflicto tiene sus orígenes mucho antes en la diáspora judía. La diáspora judía es la dispersión que los judíos tuvieron del territorio de Israel. En Mateo 24, por favor abran la Biblia, Mateo 24. Jesús da un sermón sobre el final de los tiempos, que está enlazado el capítulo 24 y el capítulo 25, en donde Jesús dice qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Y ahí en Mateo 24, en los versículos 2 y 15, Jesucristo dice algo. ¿Puede leer conmigo, por favor, los versículos 2 y 15? Dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Bueno, empieza a decir más cosas ahí nuestro Señor Jesucristo. En ese capítulo de Mateo 24, Jesús está hablando de que un día el templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y que un día también se iba a hacer una profanación dentro de ese templo. Esa profecía de Jesús se cumplió en el año 70 de nuestra era, cuando el Imperio Romano destruyó la ciudad de Jerusalén y principalmente el templo de Jerusalén, porque se había levantado una revuelta contra los romanos y durante 4 años habían estado en rebelión. Entonces los romanos decidieron exterminar a estos rebeldes que se habían refugiado en el templo de Jerusalén. Y finalmente, cuando lograron aniquilarlos y destruir el templo, pusieron allí una estatua del emperador romano Tito. Y hay que recordar que a los emperadores romanos se les consideraba dioses. Entonces la profanación estaba que ponían la estatua de otro dios allí adentro del templo de Jerusalén. Esto era algo para los judíos inaceptable, una profanación, la abominación desoladora, como lo decía Jesús. Y años atrás, siglos atrás, otro emperador de otro imperio había hecho algo similar, había sacrificado en el templo un cerdo, que para los judíos es un animal impuro,
y había profanado de esa manera el templo. Y ahora eran los romanos que para marcar su victoria ponían allí la estatua de su emperador para demostrar su triunfo. Este suceso fue fundamental, crucial, porque marcó lo que se conoce como la diáspora judía. ¿Qué es la diáspora judía? La dispersión, la huida de los judíos por todo el mundo. A partir de ese momento, cuando los judíos vieron su templo derribado, dijeron: vámonos de aquí. Y se fueron a otros lugares del mundo. Por todo el mundo se dispersaron hasta la actualidad. Pero mientras ellos se fueron, otros pueblos, principalmente árabes, los palestinos, llegaron a ese lugar. Por lo tanto, la lucha de los judíos desde aquella fecha que salieron de ese lugar ha sido la de intentar recuperar lo que se conoce como su territorio histórico. Y esa lucha, como dije, se ha extendido por siglos, por milenios, hasta llegar a la época moderna, nuestra actualidad. Finalmente, en el año de 1948, declararon su independencia, pero no fue gratuito, porque para poder declarar su independencia tuvieron que entablar una guerra entre palestinos e israelitas. Y en esa guerra provocó que los israelitas declararan su independencia, tuvieran su nación, tuvieran algo de territorio, pero el territorio ya quedó totalmente dividido. Y desde ese día el conflicto que ambas naciones han tenido de milenios, de siglos atrás, ha sido muy difícil de resolver por las invasiones de territorio, porque no hay negociaciones para la paz, porque las tensiones y los conflictos armados constantes son muy complejos y muy difíciles de resolver. Israel, no solamente en 1948, sino 2 veces más ha entablado guerras. La primera de ellas fue en 1967, que se llamó la Guerra de los 6 días. Y en 1973 hubo otra guerra que se llamó la Guerra del Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. Si usted recuerda en la Biblia, en algún momento el Señor les dice que debe de haber un día en el que perdonen todas las deudas, que liberen a todos los esclavos, que todo debe de quedar perdonado. Bueno, pues en 1973, en el día de Yom Kippur, inició otra guerra. Y ese fue el momento en el cual Israel recuperó el territorio que actualmente tiene. Entonces este es un conflicto político, religioso, cultural y militar. Ha habido miles de muertes, ha habido millones de desplazados. El ejército de Israel este fin de semana estaba diciendo que iba a hacer un ataque inminente al territorio de Palestina y pedía que más de 1 millón de personas se desplazaran hacia el sur de la Franja de Gaza, porque de lo contrario ellos no se iban a detener, porque iban a acabar con el grupo terrorista Hamás. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas les ha dicho: es imposible que 1 millón de personas se desplacen en el lapso de tiempo que ustedes lo están diciendo, porque hay muchos heridos en los hospitales, hay personas que son incapacitadas, hay mujeres embarazadas, no los podemos mover. No se puede garantizar que el 1 millón de personas se pueda mover. Además, aunado a esto, el grupo terrorista Hamás está cercando las fronteras para que la gente no se vaya. Y le está diciendo a la gente: no se vayan de este territorio. Los están amedrentando y están impidiendo que se vayan para que se queden allí. Algunos dicen que los están utilizando como escudos humanos para que Israel no ataque. Sin embargo, Israel dice: vamos a atacar. La economía se ha visto afectada, el desarrollo social, el impacto social es devastador y está en peligro la paz, no solamente de esas naciones, sino de Medio Oriente y del mundo entero. Porque el grupo terrorista Hamás ha llamado a hacer actos terroristas en todo el mundo, a hacer la yihad. Los islamistas extremistas tienen una cosa que se llama la yihad, que es la guerra santa, en donde dice que todos los que no creen en Alá y todos los que son pecadores de acuerdo a la percepción de ellos, eso es, todos los que no practicamos el Islam, principalmente los judíos, deben de ser asesinados. Y por eso el día de ayer veíamos movilizaciones en Francia
que en el Museo del Louvre de París se estaban moviendo y en otros lugares porque hubo atentados de bombas y atentados terroristas o principios o amenazas de ellos. Porque están llamando a que en el mundo entero los grupos que coinciden con ellos en su religión y en su ideología que es extremista, porque esto hay que decirlo, no todos los palestinos, no todos los árabes, no todos los musulmanes piensan como ellos, pero que todos los que coincidan como ellos se levanten en todo el mundo a hacer esta guerra santa y asesinar a todos los que ellos llaman infieles. Además de esto, hay otras naciones que están queriendo intervenir en el conflicto, sea para mandar ayuda humanitaria, sea para mover a los desplazados, o sea para incentivar el pleito armado. Lo que quiero decir con todo esto es que no hay una solución fácil. Se requiere el compromiso de las dos naciones, de Israel, de Palestina, y se requiere la intervención de la comunidad mundial. Estos son los hechos, son los datos fríos, son los datos objetivos, es la realidad ante la que estamos como mundo. ¿Significa eso que Dios está a favor de un pueblo y en contra del otro? No. ¿Significa que Dios quiere que esta guerra exista para que su pueblo, Israel, triunfe y recupere su territorio? No. ¿Significa que estamos ante los últimos tiempos? Tampoco. No. Pastor, pero ¿cómo se atreve a decir esto? ¿Que no la Biblia dice que se oirán de guerras y de rumores de guerras? Sí. ¿Pero sabe dónde lo dice? Mateo 24. Vamos a leer los versículos 6 y 8. Mateo 24, versículos 6 al 8. Lean conmigo y dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Estamos ante el fin? No, no es el fin, no lo digo yo, lo dice Jesús. Pero es necesario conocer la Biblia, porque si no nos dejamos llevar solo por una parte del versículo y no todo lo que dice el versículo. Oirán de guerras, de rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrá pestes, habrá hambruna, pero no es el fin. Entonces Jesucristo dice aquí: no se turben, no se espanten, porque aún no es el fin. No se dejen llevar por las personas que están asustando a otros, poniendo mensajes en redes sociales diciéndoles que es el último tiempo. No es el último tiempo. Mateo 24, seguimos allí, versículos 33 y 34. ¿Ya lo tiene, hermano? Leemos y dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesucristo está diciendo en el versículo anterior, si usted lo puede ver en el 32, dice que debemos de aprender de la higuera, que cuando ya sus ramas, sus hojas están de cierta forma, es que ya va a dar fruto. Dice, pero cuando ustedes ven estas cosas, conozcan que el tiempo está cerca, pero aún no es el fin. Cuando conozcan estas cosas, ¿qué cosas? Que haya guerras, que haya rumores de guerras, que se levante nación contra nación, etcétera. Pero les tengo una noticia, mis queridos hermanos. En 2023 años de historia después de Jesucristo, ¿cuándo han cesado las guerras? Nunca. ¿Cuándo ha habido un tiempo en el que digamos, este año no hubo ningún conflicto bélico, ningún conflicto militar, ninguna guerra? Nunca. Las guerras no han cesado. Por eso aquel que se atreva a decir, es que es el último tiempo porque hay nación contra nación,
tendrá que decir, sí, pero ¿cuál guerra? Sí, pero ¿cuál nación? Porque las naciones siempre han estado en guerra. Hay personas que están alarmando a otras en redes sociales, diciéndoles que estamos ante ya el regreso inminente de nuestro Señor. Algunos han caído hasta en el ridículo. Han puesto, por ejemplo, la fotografía de un ancianito palestino que iba cruzando por allá en medio de los bombardeos. El ancianito iba con su túnica y con su báculo. Alguien lo fotografió, lo subió a redes sociales y dijo, ¡es Moisés! Regresó Moisés, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos va a regresar Moisés. Estamos en los últimos tiempos y muchos cristianos mal informados le ponen, sí, aleluya, gloria a Dios, la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Cuál palabra? ¿Cuál porción? ¿Cuál versículo? ¿Por qué ese viejito tendría que ser Moisés? Era un desplazado de los millones de desplazados que ahorita se están moviendo. Y otros empiezan a interpretar las profecías bíblicas partiendo de Ezequiel, de Daniel, de Zacarías, y hacen cálculos de números y de fechas. Cuando el profeta Daniel dijo que se iba a reconstruir la ciudad de Jerusalén a partir de que se decretara que la ciudad de Jerusalén se iba a reconstruir, iban a pasar un periodo de 70 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Decía, cada día representa un año. 70 por 7 son 490. 490 años después de que se dé la palabra para que se reconstruya la ciudad de Jerusalén, entonces vendrá el Mesías. Pasó eso, sí. En el año 457 antes de Cristo se dio el decreto de que se reconstruyera Jerusalén. Y del año 457 antes de Cristo hasta el año 33 después de Cristo, que fue el año en el que nuestro Señor murió, ¿cuántos años son? 490. Sin embargo, allí los intérpretes bíblicos se hacen todos bolas, porque algunos dicen, la última semana de Daniel se cumplió en los últimos 3 años de nuestro Señor Jesucristo y los primeros 3 años de la predicación de los cristianos. ¿Y qué sucedió en los primeros 3 años de la predicación de los cristianos? Murió Esteban, el primer mártir. Entonces dicen, a partir de ese momento la última semana está completada y ya solamente estamos esperando a que nuestro Señor Jesucristo venga. Otros son más atrevidos y dicen que en 1800 y algo ya se inició el gran juicio ante el trono blanco en los cielos y que nosotros solamente estamos esperando el veredicto final. Otros dicen, no, la última semana no se ha cumplido, el reloj profético se detuvo y estamos esperando a que esa última semana, esos últimos 7 años ocurran. Y van a ocurrir el día que Jesucristo venga por su iglesia, y a partir de ese momento se cuentan 7 años, y después de que Jesucristo venga por su iglesia y seamos arrebatados en las nubes, vendrán 3 años y medio, y esos 3 años y medio va a venir el anticristo, y va a estar la gran tribulación, y los va a atormentar a los cristianos que queden, que eran los que no eran muy asiduos a la iglesia, y esos 3 años y medio serán un periodo de prueba. Y otros dicen, no, el Señor Jesucristo no viene al principio de los 7 años, viene a la mitad de los 7 años para llevarse a su iglesia antes de que venga el anticristo. Y otros dicen, no, el Señor Jesucristo no va a venir a la mitad de los 7 años, va a venir al final de los 7 años y la iglesia va a tener que soportar el trato del anticristo. ¿Quién tiene razón? Ninguno. Hay decenas de posturas al respecto. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 24, vamos ahora a los versículos 36 y 42. Y esto es importante que usted se lo grabe en la mente. Versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Quién tiene razón?
de todos los intérpretes. Ya se cumplieron los 7 años, se van a cumplir a la mitad de los 7 años, al final de los 7 años. ¿Quién tiene razón en todos sus cálculos? Ninguno. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Así que no le jueguen al mago. Nadie sabe el día y la hora, sino solamente el Padre. Es un sermón de Jesús, son palabras de Jesús. Por algo el Señor Jesús lo dijo. Nos dice que como no sabemos el día y la hora, lo que debemos hacer es velar. Velar en griego se dice gregoreuo. Velar. Y significa estar despierto, vigilar, vivir enderezado y rectamente, levantarse y vivir en la resurrección. El Señor Jesucristo no dijo: y haced cuentas y cálculos. El Señor Jesucristo dijo: velen y oren, para que no vivan atemorizados, ni vivan atemorizando a los otros. Lo que el Señor Jesucristo dijo no es: hagan cálculos matemáticos para ver cuándo se va a acabar el mundo. Lo que el Señor Jesucristo dijo es: vivan despiertos, vigilen su fe, vivan rectamente, levántense y den testimonio de que han sido resucitados por el resucitado. Levántense y vivan en la resurrección. Muéstrenle a los otros que son verdaderos resucitados por Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir velar. Guerras va a seguir habiendo, pero ustedes deben velar y orar. ¿Orar por qué? Orar por la paz. ¿De quién? ¿De Israel o de Palestina? De ambos pueblos, para que haya justicia, para que en el mundo dejemos de asesinarnos los unos a los otros. He visto las redes sociales, muchos cristianos hasta están temiendo de su salvación, y hay influencers cristianos, gente que está en los medios y les escriben diciendo: ¿qué me puedes decir de lo que está pasando en Medio Oriente? Tengo miedo. Tengo inseguridad de que he sido salvo. ¿Cómo sé si soy salvo? Tan dormidos estamos que estas cosas nos hacen dudar de la salvación de Cristo Jesús. ¿No estás seguro de tu salvación? Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 2:8 y 9 que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie crea que se lo merece. No tengas miedo. La certeza de tu salvación es que Dios está contigo. Romanos 8:16, el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quien sabe estas promesas y ha creído en el Señor Jesucristo y lo ha confesado como su Señor y su Salvador, no tiene por qué tener miedo, así esté la tercera, cuarta o quinta guerra mundial. Bueno, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con el pasaje que leímos? Usted no nos está hablando del pasaje que leímos Isaías 25, se la ha pasado hablando de Mateo 24. ¿Qué tiene que ver? Regreses a Isaías, por favor. Isaías 25, versículos 6 al 12. Porque la pregunta de muchos cristianos y de mucha gente en estos momentos en su cabeza es: ¿qué sucederá al final de los tiempos? ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Y la respuesta ya nos la dio Jesús. Pero si a eso le sumamos lo que dice el profeta Isaías, encontramos la respuesta del día de hoy. Quiero decirle que esta lectura de Isaías yo no la pongo. Es la lectura que toca en el calendario litúrgico. Y a mí me maravilló que hablara de esto. Y se lo quiero compartir. Versículo 6 dice que Dios va a dar un banquete a todos los pueblos. Versículo 7,
dice que Él va a quitar la nube de tristeza que cubre a todos los pueblos, la cual es la muerte. Versículo 8, nos consuela, enjugará nuestras lágrimas, quitará los insultos, las ofensas, las injusticias que sufren los que son su pueblo. Versículo 9 dice que gritaremos de alegría alabando a Dios por la forma en la que Él nos ha salvado. Versículos 10 al 12 dice que Él va a acabar con todo mal, con todas las acciones terribles de la humanidad, que va a acabar las fronteras, las divisiones humanas, los sistemas de opresión y la violencia. ¿Qué sucederá al final de los tiempos? Dios va a derramar su salvación y pondrá justicia en todo el mundo y hará que los suyos puedan tener un banquete. Y el menú hasta ahí está descrito, de grosura, de vinos suculentos. Será un banquete maravilloso con nuestro Señor. Pero el día y la hora que esto suceda, nadie lo sabe. Así que, hermanos, el día de hoy quiero invitarlos a que seamos cristianos pensantes sobre lo que está sucediendo, reflexionantes. Escuchaba a alguien que decía, ¿qué pasa con los mexicanos? En todo el mundo se están levantando las iglesias a poder orar, a poder hacer una marcha, a poder alzar su voz. Pero de México no hemos sabido nada. Y decía esta persona, una de dos, o están coludidos con el terrorismo y son cómplices, o viven sus propias guerras de manera tan indiferente y la realidad que viven los agobia tanto que son incapaces de levantarse a orar por nosotros. En ese caso, decía esta persona atrapada en Israel, somos nosotros los que tenemos que orar por ustedes como mexicanos. Y yo creo que no es así. Yo creo que nos toca como iglesia poder orar por la paz de estos pueblos. Tenemos que vivir la libertad que Cristo nos ha otorgado y tenemos que ser luz confiando en Dios, orando por la paz, informándonos, haciendo conciencia de que Dios no quiere la angustia de nadie. Dios no quiere la desinformación de nadie. Dios no quiere la violencia. Dios no quiere la guerra. Tenemos que difundir el mensaje de verdad. Tampoco podemos ser de los cristianos que están diciendo en redes sociales, sí, que se mueran los palestinos porque Israel es el pueblo de Dios. No, hermanos, es triste ver cómo se polariza la sociedad, es triste ver cómo se polariza la misma iglesia. Tenemos que difundir el mensaje de verdad, y el mensaje de verdad es que lo que realmente sucederá al final de los tiempos es que Dios vendrá y nos dará paz. Hay esperanza, hay salvación, hay redención, hay la posibilidad de ser una sociedad y una humanidad nueva. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, ni más ni menos. Hoy usted ya tiene una respuesta más clara de si estamos viviendo los últimos tiempos y de qué va a suceder al final de los tiempos. Tenemos que alzarnos como pueblo de Dios y no dejar de orar por estas situaciones, y no dejar de alzar la voz, y no dejar de difundirle a las personas en angustias que en Cristo hay salvación. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano. No estoy enojado, siempre dicen, el pastor está enojado. No, me apasiona hablar de la palabra de Dios. Oremos. Amado Señor, hoy recibimos tu palabra, Señor, y aceptamos el mensaje que nos da, Señor, porque es un mensaje vivo, es un mensaje real, es un mensaje, Señor, de lo que estamos enfrentando y viviendo, Señor, como humanidad. Ayúdanos a salir de la indiferencia, ayúdanos a salir del temor, ayúdanos a salir de la desinformación, ayúdanos a dejar de querer ir más allá de lo que tú quieres que vayamos, Señor, y podamos reconocer en humildad que solo tú tienes el tiempo decidido y tú sabes cuándo regresarás.
y solo tú conoces las formas en que vendrás. Solo tú, Señor. Y mientras tanto, que seamos realmente una iglesia que vela, una iglesia que ora, una iglesia que está despierta, que realmente seamos tu iglesia resucitada para llevar tu resurrección a aquellos que están muertos en vida, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.